Y bueno, pues vamos, ¿no? Al enlace con mi querido tocayo Alejandro Ramos. ¿Cómo estás, tocayo? Muy buenos días. Tocayo, buenos días, buen jueves y buenos días también allá en la cabina a todos y a nuestros radioescuchas también. Aquí estamos una vez más como cada jueves. Afortunadamente y con una indagatoria, una investigación periodística del más alto nivel. Ahora directamente hablando sobre el robo de agua, tocayo, ¿qué sucede? Esto es mira, aquí hay otro problema muy serio y que se ha agravado obviamente con la sequía extrema que ha enfrentado el país, que no es de este año. Recordemos que la sequía viene desde el 2019. Se han venido declarando sequías extremas Sí. en todo el país. Si recordarán, para nuestro auditorio, a principios de este año, la Comisión Nacional del Agua volvió a lanzar la alerta, la declaratoria de sequía extrema en el país, que todavía toda la parte centro y norte es la que la padece. ¿Esto qué nos ha llevado, tocayo? La práctica del robo de agua no es propiamente de estos años, se ha agudizado, sí. Recordemos que la extensa sequía afecta severamente al país, a todo el territorio mexicano, en un 43.3%. Y esto pues, ha traído que se eleve el tráfico del agua, que es la misma, es el huachicoleo del agua, Ujú. es la misma técnica que utilizan los traficantes de combustible, ¿no? Exactamente es lo mismo, y esta práctica ilegal se realiza en ductos de presas, tuberías urbanas y en los pozos de abastecimiento. Aquí es un severo problema. Y vamos a citar algunos casos, tocayo, muy puntuales. El año pasado, hasta fines del año pasado, en la zona metropolitana de Monterrey, se tenían detectados más de 170,000 tomas irregulares. Esto es robo de agua, completamente, principalmente en domicilios. Y recordemos que el año pasado, en Monterrey, la zona metropolitana, tuvo una severa escasez de agua que fue histórica, un hecho inédito. Sí. Y esto se ha venido multiplicando en toda esta parte de los municipios conurbados a Monterrey. Lo que está implicando la desesperación, por un lado, de los habitantes. Segundo, que también hay grupos delincuenciales que se dedican a esto y son los que hacen todo este tipo de tomas, de robo en las redes urbanas, etcétera. Y otro, la mafia de los piteros. Esos son los que también hacen otro tipo de negocio con todo el tráfico del agua. Vamos a otro caso más. En Baja California, también el año pasado, tuvo un impacto serio por este huachicoleo del agua. Y en Baja California, las autoridades estatales informaron que la recaudación que se dejó de obtener rebasó los 1,000 millones de pesos por estas prácticas ilegales. El municipio donde más se detectó el robo de agua fue el de Tijuana. Ahí sí se multiplicó, detectaron muchas tomas, pero sigue habiendo todavía esta práctica y el boquete al erario es enorme. Ahora bien, en el Estado de México, tocayo, Sí. la intensidad de este huachicoleo del agua deja también ganancias anuales por más de 1,000 millones de pesos a estas redes delincuenciales, que van desde las mafias de piperos hasta otros grupos que están metidos exactamente en esto. Y no olvidemos también, hay también habitantes que se dedican a esto y giros comerciales, donde se han detectado hoteles que poseen pozos clandestinos. Aquí sí tiene que haber una gran tarea de la Comisión Nacional del Agua para atacar severamente todos los pozos clandestinos que aún existen en el país y principalmente en los giros comerciales. Ahí están los hoteles, un caso. Eso sí tienen que ponerle mucha atención a este tipo de cuestiones. Y por eso en el Estado de México, esta situación motivó a las autoridades en junio del año pasado a sancionar hasta con 8 años de prisión a quien realice la extracción ilegal del agua potable de la red hidráulica. Esto te está dimensionando, Tocayo, cómo está la situación allá. Y el municipio del Estado de México donde más se ha intensificado esta práctica es en Ecatepec. Y los técnicos de la Comisión de la Comisión del Agua del Estado de México
que pude platicar con ellos, los técnicos me dicen que en el municipio de Ecatepec, el universo de tomas clandestinas rebasa los 300,000, rebasa las 300,000, o sea, más allá de lo que hace la práctica que tiene la zona metropolitana de Monterrey. Es enorme, y recordarás, tocayo, que recientemente ha habido bloqueos, ha habido protestas en el municipio de Ecatepec por la escasez de agua. Es un municipio que ha crecido enormemente y este problema lo tienen, no es de ahora, pero con las sequías extremas, con el déficit de lluvia que tiene el país, producto del cambio climático, producto del fenómeno climatológico El Niño, esto va a ser cada vez peor. Recordemos que los pronósticos que hay hasta el 2027. Ahora bien, tocayo, en la Ciudad de México, este tráfico también de agua lo realizan aquí con mucha intensidad las mafias de piperos, que un servidor ha hecho varios recorridos. Pude meterme a las estaciones de control donde están los pozos y vi la forma en que se hace el tráfico de agua. Esto es impresionante, todos los días se repite. Pipas que salen supuestamente de una colonia a dejar el agua y no van para allá. Se destinan aquí los comerciales, se destinan algunos domicilios que pueden pagar más de 1,000 pesos por 200 litros del agua, o 1,500, 2,000. Hay algunos comercios que compran la pipa completa y no se abastecen a las colonias, o llegan a abastecerlas con mínimas cargas. Esa la mafia de piperos continúa. Es un cáncer que tiene el sistema de aguas de la Ciudad de México y que nosotros pudimos comprobar. Hicimos un recorrido por diferentes pozos de la Ciudad de México y en todos los casos lo fuimos detectando. En Tlalpan, en Azcapotzalco, en la Gustavo Amadero, en Iztapalapa, es enorme el caso. Y además ahí encontramos otros datos interesantes, tocayo. Estas mafias de piperos están vinculados a las redes del crimen organizado. Encontramos cómo iban a distribuir agua precisamente a las redes de la delincuencia organizada, donde hay narcomenudeo a gran escala. Eso lo pudimos nosotros comprobar. Encontramos a choferes de pipas totalmente drogados y haciendo reparto en las colonias. Eso lo comprobé, tocayo. Entonces, estas prácticas también se han no solamente es el caso de Iztapalapa, también está Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, la Gustavo Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, donde más se realizan estas prácticas del huachicoleo del agua. ¿Qué provocó todo esto también en la Ciudad de México? Que en el año pasado el gobierno capitalino endureciera las multas por tomas de agua clandestinas y por comercializarla hasta por 290,624 pesos. Así es el monto, tocayo. Además, el Congreso capitalino actualmente está discutiendo establecer 15 años de prisión para las personas que roben, extraigan o comercialicen el agua de manera ilegal. Es el tamaño del boquete que también tiene la Ciudad de México en esta cuestión. Y otro impacto severo, tocayo. Recientemente, estamos hablando de hace algunas semanas, la Comisión Nacional del Agua detectó la sustracción ilegal de agua potable en las redes del sistema Cutzamala, el que abastece con el 26% de líquido a 13 alcaldías de la Ciudad de México y a 14 municipios del Estado de México. Le estaban de las redes directamente, de las presas, de los ductos de las presas, sacando toda agua. Este huachicoleo, donde también hay grupos de agricultores de Zitácuaro. Recordemos que la cuenca del Cutzamala la tenemos entre Michoacán y Estado de México. Los agricultores de Zitácuaro se despachan con la cuchara grande, extrayendo grandes volúmenes de agua desde hace varios años. Y se ha intensificado con estas sequías. Y recordemos que apenas el sistema Cutzamala, sus 7 presas, se están apenas recuperando con las lluvias que han caído. Pero tuvimos niveles bajos, récord históricos. Esto es una muestra de que las presas del sistema Cutzamala que dependen del clima, pues esto cada vez llueve menos. Y entonces ahí tenemos un serio problema para abastecer a una metrópoli. Y ya dimensioné 13 alcaldías de la capital del país y 14 municipios del Estado de México, seriamente afectados por esto. Bueno, ¿y dónde están exactamente, dónde ubicaron estas tomas, dónde está esta extracción del agua? Pues en las presas del Valle de Bravo, una de las principales que abastece a la capital del Estado de México.
en la presa Valle de Bravo y también en la presa del Bosque, que son 2 de los 7 embalses que tiene el sistema Cutzamala. Entonces, ¿y qué ha pasado ahí? Pues hay una falta de vigilancia y ahí pues todo el mundo se despacha con la cuchara grande. Están los agricultores, están grupos delincuenciales, hay desarrolladores también que pagan por este tipo de prácticas y entonces es un verdadero caos, una verdadera anarquía en todo este fenómeno social del robo del agua, que no tiene freno y podrá ser peor el próximo año a consecuencia de las intensas olas de calor que se esperan, así como la prolongación de la sequía y por el desabasto de las presas en todo el país. Sí. Recuerda que el monitoreo de sequía de México indica que 1.581 municipios, que equivale al 55.9% del total de municipios en el país, reportan insuficiencia de lluvias al cierre de la primera quincena de este mes de julio. Y 4 estados, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Morelos, la sequía abarca todo su territorio, es decir, es donde tenemos esta gran sequía extrema, tocayo. Sí. Esto es gravísimo. Y bueno, déjame nada más subrayar una cuestión más. ¿Por qué se va a agravar más esto? Un reporte de la NASA, de científicos de la NASA, que lo difundieron la semana pasada, están señalando que las temperaturas altas que hoy se registran en el planeta aumentarán más en el 2024. ¿Por qué? Debido al fenómeno climatológico El Niño, que eleva la temperatura de la superficie del mar y obviamente vienen estas temperaturas con extremos climáticos muy altos. Puede haber mucho calor o tormentas severas. Así va a ser este caso para el 24. Pero eso te está indicando que las olas de calor para el próximo año van a impactar y estas prácticas que estamos viendo del robo de agua en municipios, en los sistemas, en las presas, en estados donde de veras el problema del abasto de agua es severo. Pues no nada más tenemos esto, ya indiqué los estados donde son de sequía extrema, pero también la Conagua tiene ubicados este robo de agua en Jalisco, en Aguascalientes, en Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, donde más está concentrado este tipo de prácticas. Y ya mencionamos los casos del Estado de México y Ciudad de México, cosa que nos está indicando que hay un gran foco rojo que debe de ser atacado con todos los instrumentos legales, pero a fondo, tocayo, porque si no, este tipo de prácticas va a continuar. Déjame citar un dato para que nuestros radioescuchas tengan una mejor dimensión de todo lo que se extrae de agua en el país. Una extracción de agua en el país alcanza cerca de 190 kilómetros cúbicos. Esa es la extracción, esa es la magnitud de lo que se le extrae de agua, lo que consume de agua el país. Esto representa casi el 45% de la precipitación anual en la República. ¿Y dónde va ese consumo? Pues obviamente el mayor es al riego. Hay un gran consumo en el campo, subsidiado, y también con grandes derroches. Y ahí donde también muchos agricultores pues hacen otros negocios, como esto que estamos citando de Zitácuaro, Michoacán. El otro sector que también se beneficia de esto es la industria y en menor escala los usos municipales, ¿no? Donde estamos todos los habitantes. Y subrayo, para cerrar mi comentario, tocayo, que urge una estrategia de Estado para combatir, como decía yo, con todos los instrumentos legales el robo del agua. Pero también es de alta prioridad que se apruebe la Ley General de Aguas, la cual está congelada desde el 2013, pues su implementación frenaría que las concesiones se sigan renovando sobre la extracción de agua de los acuíferos de manera eterna. Ya no se puede tener ese esquema de concesiones, tocayo, y concentrar solamente las concesiones en unos cuantos, que ahí viene otro gran negocio del agua. Entonces, es ahí donde se tiene que también cambiar esto y elevar el derecho humano al agua. Eso sí también se tiene que hacer, tocayo, y establecer un mercado del agua que lleve el esquema oferta y demanda, y que quien consuma más, que pague más. Es lo que se tiene que establecer y por eso urge esta Ley General de Agua, la cual pues va, además fijaría las responsabilidades que deben tener los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal,
porque hoy en día es el gran caos y por eso las redes delincuenciales que se dedican al huachicoleo del agua, Sí. pues Sí, claro. andan pero totalmente como en fiesta, Sí. porque entre el municipio los detecta, no, es que es el federal no, es que ustedes lo permitieron, no, el estatal, Sí. es que no tenemos inspectores, los tiene la Conagua tiene que venir a clausurar, es un verdadero caos burocrático Ujú. que está provocando que grandes sectores de la población se queden sin agua, porque no solamente es el robo, el robo del agua, el de líquido, Así es también es. el robo de piezas, están robándose piezas de pozos, de ductos, las válvulas, vamos para afuera, obviamente todo eso tiene un precio en la chatarrización, Sí. y ahí es donde están. Entonces, esto es con frecuencia. Cierro mi comentario. Cuando hicimos el recorrido en el sistema Lerma, el Lerma que le aporta el 5% de agua a la Ciudad de México y otro tanto al Estado de México, cuando vimos el sistema Lerma, después de que se quitó la vigilancia de los militares desde fines de la década de los 90, se la quitó Cuauhtémoc Cárdenas cuando era jefe de gobierno. Él decidió que ya no hubiese militares allá, que él no iba a seguir pagando. Hicimos el recorrido después y pues encontramos una cantidad de robo de piezas. Imagínate, hay tramos, 2-3 kilómetros que solamente lo vigilaban 2 personas No, bueno. del sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, y donde estaban las instalaciones militares, son centros de vandalismo, y nos decían ellos, miren, pues yo en la noche lo que hacemos nosotros, cerramos los accesos donde están los pozos, ponemos candados, pero se brincan y ya no salimos porque vienen armados y vemos cómo se están robando piezas, sacan tornillos, sacan tuercas, sacan válvulas, todo eso. Ese es el tamaño de los robos y cada vez se intensifica más, tocayo. Y viene sucediendo a lo largo de décadas, tocayo, lo que se convierte en un serio problema de larga data. Pero conforme más se tarden las autoridades, pues más enquistado y más difícil de solucionar. Quiero hacerte llegar los mensajes del 722-615-1215, tocayo. Buenos días, un saludo para todos, para el licenciado Alejandro Ramos. Como siempre, un gusto poder escucharlos. Teresa María Cervantes Trujillo, excelente día. También buen día, Alejandro. Gracias, Tere. Saludos para escuchar el comentario de Alejandro Ramos. Saludos de García, Nuevo León, de parte de Chiquis y Edgar, tocayo. Gracias, fuerte abrazo también y gracias por seguirnos. Pues ahí están los mensajes, querido Alejandro Ramos. Oye, pues también queríamos aprovechar tu presencia por el dictamen que emitió ayer el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que cargó durísimo contra el Tren Maya, esta obra insignia del gobierno de López Obrador, por supuestamente violar los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya en el sur, en esa región, en la zona sur del país. Pero nos preguntábamos justamente en la mañana hasta dónde alcanza un señalamiento de una organización internacional de estas características y dónde comienza la necesidad de un desarrollo económico necesario para una zona históricamente olvidada de la economía nacional. Tocayo, tu opinión al respecto. Mira, Tocayo, este tipo de señalamientos o de declaraciones y de acusaciones a nivel internacional cuentan mucho, valen mucho, porque están señalándose toda la irregularidad que ha cometido un gobierno. Aquí es una acción de una administración federal que, a pesar de saber que de conocer el impacto que iba a tener esta obra insignia de este gobierno de López Obrador, la siguió, la mantuvo, y el que se lo señale un tribunal, una instancia internacional, es un precedente. Probablemente en términos legales no implique mucho para este gobierno, que se ha dedicado mucho a violar la Constitución y a violar todas las leyes. Dos, recordemos que este proyecto de Tren Maya efectivamente sí va a traer un impacto económico en la región, eso sin lugar a dudas, pero el gran impacto ecológico y urbano que va a traer, o que ya originó un severo daño a la naturaleza. Esto está totalmente documentado por científicos, por los grandes investigadores que tiene el país y por expertos internacionales. Sí. La huella, el impacto que provocó en los sistemas de cenotes, el sistema subterráneo de agua, es brutal. El impacto a las cuevas
donde habitan millones de murciélagos, también fue severo, y esto se documentó perfectamente. El impacto al jaguar, que hoy el jaguar, al perder una parte de su hábitat muy importante, sale a las zonas, digamos ahí todavía semirurales, y ¿qué pasa? Han sido atropellados. Entonces, el impacto sí ha sido severo y máxime en el tramo 5 del Tren Maya, el cual 5 veces fue modificado sin contar con la manifestación de impacto ambiental. Pero además, el Tren Maya, en todo el proyecto de sus 7 estaciones, no contaba con manifestación de impacto ambiental al momento de que empezaron las obras. Todo fue al revés, tocayo. Entonces, que una instancia hoy venga y diga, esta obra le ha provocado un severo daño, no nada más a una región, a un ecosistema muy importante del país, ese impacto también es global. La deforestación que provocaron allá al equivocarse con los tramos ha sido impresionante, y el engaño que han hecho, porque Fonatur, ¿qué dijo cuando se equivocaron? Se derribaron algunos cientos, no fueron cientos, fueron miles de árboles por el error, y luego dijeron, los vamos a reponer. ¿Dónde están esos árboles? Entonces, que un tribunal se meta a asuntos de México es muy importante, y hay que seguir elevando la voz. Probablemente este gobierno, que ya muy acostumbrado a violar las leyes, lo estamos viendo hasta con la ley electoral, déjame hacer nada más ese paréntesis, pero sistemáticamente hacerlo, también lo hizo con la refinería Dos Bocas, también lo hizo con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, obras que no contaban con manifestación de impacto ambiental al inicio. Todo esto se hizo en la marcha, se le se ajustaron, y ahí es donde dices, ¿dónde está la Semarnat? ¿Dónde está la Profepa? Aquí sí. El daño es irreversible. Y cierro mi comentario, tocayo. No hay ni siquiera, no se trabajó con los municipios, con los gobiernos estatales, de qué va a pasar en 10 años, cuando ya este proyecto de tren Maya ya tenga una operación al 100%, porque el crecimiento se va a desbordar, y entonces vas a tener impactos serios en toda en la superficie natural. Eso va a crecer más, ya lo sabemos cómo es en México, va a crecer de manera anárquica, impactándole todavía más al hábitat de miles de especies. Ese es el tamaño del boquete, porque no hay una planeación estratégica urbana que se pueda cruzar con los proyectos que están impulsando. Sí te pueden decir, vamos a generar miles de empleos, no lo dudo, es muy probable y que beneficia a las poblaciones originarias, pero también no hay un trabajo serio, no hay un trabajo de estrategia bien bien blindada con sistemas con estudios y con iniciativas del legislativo para que te blinden que no puedes crecer más allá de ciertos límites. Ese es el problema, eso se va a desbordar. Y lo vamos a ver en 10 años, tocayo. Vamos a hacer recorridos sistemáticos para ver el tamaño. Lo que ya esta sanción, este señalamiento a México nos coloca como un país violador de las leyes ambientales. Tocayo, y en el 722-615-1215 nos recomiendan a esta sección, sería una buena idea que para la próxima ocasión hablaran sobre la plaga que está afectando a las palmeras de la Ciudad de México. ¿Tienes conocimiento de ello? Sí, claro, por supuesto, la próxima semana lo abordamos, tocayo. Muy bien, con mucho gusto, toda la plaga de las palmeras y con qué tipo de especies se van a sustituir ahora. Es una lástima ver que todo el follaje y el buen paisaje que teníamos se nos ha ido acabando. Sí, hay una plaga ahí terrible. Y bueno, así es. Son plagas y falta de mantenimiento sistemático también al arbolado urbano. Ese es otro de los temas también que debemos de abordar, tocayo. También, tocayo, ahí vamos. Desde la presa de Villa Victoria, Samuel Velázquez Cortés, que por favor abordes el tema de los drenajes que descargan en la presa de Villa Victoria. También, claro, pues hay un serio problema. Tienes descargas, todas las descargas domiciliares van para allá. Valle de Bravo, recordemos también, en varias zonas, efectivamente, ahí tiene que haber todo un trabajo muy serio y que es titánico para que pueda haber un ordenamiento, digamos así,
Pues sí, urbano. pues sí, Es tocayo. como han crecido, y por eso yo repito, tocayo, lo que decía ahorita, es lo que va a pasar también acá, de este lado, lo que estábamos comentando con el proyecto del Tren Maya. Ujú. Es exactamente la gran anarquía con la que crece lamentablemente nuestras zonas urbanas. Pues así estaremos pendiente de estos y otros temas. Tocayo, gracias como siempre por tu participación. Gracias, tocayo. Fuerte abrazo a todos y que tengan un muy buen día. Buen día, Tocayo. ¿Te encontramos en dónde? Por favor, recuérdanos. Claro que sí, tocayo, en www.masclaro.mx y comentarios a mi correo alejandro.ramos@masclaro.mx. Ahí estamos, tocayo. El clic Que tengan buen día. informativo. Gracias, Alex Ramos. Fuerte abrazo, Tocayo. Nos escuchamos en 8 días.